es que cumpla la ley. Y como vamos a ver, nadie lo hizo y nadie lo va a hacer, porque cuando uno falla en un punto, es culpable de todo, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos en el nuevo pacto, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es la ley, es la gracia de Dios, que nos introduce a la iglesia. Y en la iglesia no hay diferencia. Ya no es un pueblo como Israel, ahora ya no hay diferencia. Todos tienen acceso, los que creen. Y tercero, el cielo. ¿Qué diferencia hay entre un pueblo, la ley y la tierra? La gracia, la iglesia y el cielo. Y por eso aquí en Efesios 1:3, mire lo que dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué tipo de bendición? ¿Dónde? En Cristo. Ahora, ¿qué preferimos nosotros? ¿Las bendiciones terrenas o las bendiciones espirituales? A ver, díganme. ¿Cuáles preferimos nosotros? Honestamente. No me echen mentiras, por favor. ¿Cuáles bendiciones preferimos nosotros? Las terrenas, ¿verdad? Por eso cuando una persona tiene dinero, ¿qué decimos nosotros? Que Dios le está bendiciendo. Y si hubiéramos visto a Juan el Bautista, hubiéramos dicho, no, Dios lo ha castigado a ese hombre, no tiene nada. Pero resulta que él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? El vientre de su madre. Sí, ahí está nuestro problema. Porque toda nuestra vida nosotros hemos vivido por reglas. Toda la vida, desde pequeñitos. Si haces esto, te doy esto. Si te portas bien, te doy la paleta. Si te portas bien, te doy la bicicleta. Si sacas buenas calificaciones, entonces te doy lo que quieres. No, siempre ha sido bajo condición. Y cuando de pronto entra el mensaje del Evangelio y dice que es por gracia, que lo único que tienes que hacer es creer, dijo, no hombre, espérame tantito, algo tendré que hacer. En Efesios, que obviamente es una carta muy importante en cuanto a la posición, en lo que somos, es sentados en Cristo, luego cómo andamos y luego permanecernos firmes frente a los ataques del enemigo, dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya, no es un asunto de que tengo que pedirle a Dios por algo así, Él ya me lo dio. El problema, obviamente, es no conocer lo que ya nos dio y no apropiarnos de lo que ya nos dio. Y ahí está el problema. Y quedarnos centrados tratando de hacer doctrinas del Antiguo Testamento para introducirlas a la iglesia, cosa que no hay cómo. ¿Por qué? Porque es un nuevo pacto. Ahora sí, Eduardo, por favor, me pones la transparencia. Quiero que se fijen allí. Si ven ustedes, ahí tenemos una descripción de los pactos que Dios ha hecho con Israel. Y en Génesis 12, quiero que veamos ahí, en Génesis 12, en ninguno de estos pactos es condicional. Escuchen esto. En ninguno de estos pactos es condicional. Es decir, si tú haces, y yo lo hago. De hecho, lo único que se requería para Abraham poder validar lo que Dios le daba a él era creerle. Nada más. Y le creyó a Dios. Dice, el Pablo explica eso cuando explica la doctrina de la justificación. Dice, y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por... Él fue salvo por creer. No por hacer, sino por creer. Y porque cree, obra. La fe que produce obediencia, la incredulidad que produce desobediencia. Entonces, en Génesis 12, quiero que noten ahí conmigo, ahí está el pacto que Dios hace con Abraham. Ahora, nosotros cuando tenemos la idea de un pacto, es simplemente un trato, ¿no? Es un trato. Varios de nosotros hemos comprado un terreno alguna vez, ¿verdad? Los que no han comprado terreno todavía, pues no se preocupen, no. Pero cuando uno compra un terreno, el vendedor, y yo soy el comprador, vamos a una casa de títulos donde los abogados o los que se encargan de hacer eso, entonces ya hacen todos los papeles, ya hace un contrato,
Y el que me vende a mí, escúcheme bien esto, el que me vende a mí, me da el terreno a mí, ¿por qué? ¿Qué se requiere para que él firme y diga, ahora te lo doy? Que yo le pague, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, eso no es un pacto, no es un contrato. Porque lo que Dios nos pide de nosotros no es que le demos nada. O sea, no hay un asunto de que decir, bueno, yo te doy si tú me pagas tanto o si tú haces tal cosa. No hay tal. En los pactos de Dios, Él lo hace. Ahora, miremos esto. En Génesis 12, dice ahí, Jehová había dicho a Abraham, el 12:1. ¿Están conmigo en Génesis? ¿Qué libro de la Biblia es Génesis? El primero, exactamente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, escuche lo que dice él, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y ahí está la promesa, ¿qué dice? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que pueden ser benditas todas las familias de la tierra? Si notan ustedes ahí en el pacto abrámico, en la línea de abajo, se va derechito donde dice el nuevo pacto de Jeremías 31, y también Lucas introduce eso, el Señor en Lucas, y se va a la iglesia. Se va a la iglesia. Todas las otras que en el pacto abrámico, en cuanto al pacto palestino y al pacto davídico, que no vamos a tener tiempo para mirar todo eso, nomás quería que tengan un cuadro para una idea, eso se va para el milenio, en el reino. Eso es otro asunto que no hemos estudiado todavía, que vamos a tener que estudiar. Pero el código mosaico, y básicamente cuando el Señor da la ley, está dada con un propósito. Vamos a ver por qué vino la ley. Vamos a Gálatas otra vez. Los que quieran una foto o una copia de este cuadro para estudiarlo, yo se lo puedo dar, ¿okay? Pero vamos a Gálatas. Gálatas, estamos en el capítulo 3, hemos estado leyendo Gálatas 3, y recordemos que los Gálatas estaban con un problema. ¿Cuál era el problema de ellos? Básicamente, que ahora habían aceptado una doctrina que junta la gracia con la ley. O sea, trata de casarles, y cosa que no funciona. Entonces nosotros llegamos hasta el versículo 18, ¿verdad? Pero mire 3:19. Entonces, pregunta, alguien haga la pregunta leyendo el versículo 19. ¿Cuál es la pregunta? Buena pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice aquí, fue añadida. O sea, ese no era el plan original. Se añadió eso. ¿Capta eso? Sí. No es, cuando usted hace una casa, dice, va a tener 3 dormitorios, 2 baños, un estar, así se dice, no sé cómo se dirá, o sea, un lugar donde se puede ver la televisión o lo que sea. Y luego dice, ya cuando están haciendo la casa, dice, ese fue el trato, ve, con el constructor, y luego dice, pero me gustaría añadir un cuarto. Y ese es el problema de los constructores, ahí el constructor está un problema. ¿Cómo? Digo, ya no se puede. La idea aquí es, se añadió. ¿Por causa de qué? ¿Sí? ¿Por qué se mete la ley? Por causa de las transgresiones. Entonces la ley tiene un propósito, añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese. Eso es provisional. Sí, la ley fue dada provisionalmente hasta que viniese ¿quién? ¿Quién es la simiente? Vamos a ver eso, lo que dice acá arriba. Dice, eso es lo que leemos cuando habla de, no dice las simientes, sino que dice la simiente. Vamos en el 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es singular, no es plural, quiere decir al hijo de él. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como el de uno, y a tu simiente. ¿Cuál es?
Entonces la ley fue dada, añadida, ¿por qué causa? Por los pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Cristo. Y entonces viene Cristo y dice, muchas gracias, y ahí el Señor para adelante toma el control. Pero ¿qué queremos nosotros hacer? Dice, la ley ha estado aquí para prepararnos, para mostrarnos que necesitamos al Salvador, y luego que viene el Salvador dice, sí Señor, pero me cae bien esta a mí porque me hace sentir bien. Vamos también a juntarle aquí, vamos a crear un evangelio que junte a ti y a la ley para yo seguir tratando, para yo ayudarte.